La historia de la humanidad ha estado llena de sucesos tan raros que a veces parecen mentira, pero no lo son. Por eso, hoy recopilamos 10 sucesos históricos inauditos. 1. ¿Papas ilegales? Las papas eran ilegales en Francia porque se creía que causaban lepra, sífilis y esterilidad. Y aunque había hambruna en gran parte de Europa por las guerras, nadie quería comer papas. El rey de Prusia, Frederick II, se las quería dar a sus habitantes, pero ellos se rehusaban. Así que cultivó papas en suelo real y puso a sus guardias a cuidar que nadie se las robara como si fueran algo muy valioso. Pronto la gente empezó a robar las papas y comerlas, mientras los guardias se hacían los dormidos. Francia seguía sin comer papas, pero en la Guerra de los 7 años, los prusianos capturaron al farmacólogo del ejército francés Antoine Parmentier y le dieron de comer papas durante su cautiverio. Después de ser liberado, se dedicó a predicar las bondades de la papa. Le organizó al rey Luis XVI un banquete de papas para su cumpleaños. Convenció a María Antonieta de llevar flores de papas en su tocado. Aún así, nadie quería comer papas. Así que Parmentier adopta la misma estrategia que el rey papa Frederick. Cultiva papas y pone a guardias a cuidarlas. La gente empieza a robarlas e incluso a sobornar a los guardias. 2. ¿Cómo ser inmortal? Por Qin Shi Huang. Qin Shi Huang fue el primer emperador de China y estaba bastante obsesionado con vivir para siempre. Se dice que probaba la habilidad de los alquimistas enterrándolos vivos a ver si de verdad podían desafiar la muerte. Mandó una expedición en búsqueda del árbol de la inmortalidad que nunca regresó. Cuando empezó a envejecer, tomaba vino con mercurio porque creía que así viviría para siempre. Bueno, pues alrededor de su tumba está el mismísimo ejército de terracota y se dice que a quien entre a su tumba le serán disparadas flechas mecánicas. Y al parecer la obsesión con el mercurio era insana porque se dice que dentro de su tumba hay ríos de mercurio, así que nadie ha entrado a la tumba y los estudios parecen indicar que realmente hay niveles de mercurio bastante altos. 3. ¿Memes medievales? Durante la Edad Media había artesanos que se dedicaban a copiar libros a mano, lo cual era una tarea tediosísima y agotadora. Así que para aliviar la pena, algunas veces los artesanos incluían escritos o ilustraciones en los bordes de las páginas que se conocen como marginalia. Algunos escribían quejas como ¡ay, mi mano! O por este precio no volveré a escribir. O simplemente observaciones curiosas como este pergamino es peludo. Otros se dedicaban a ilustrar religiosos en situaciones comprometedoras. También hay una gran variedad de dibujos raros y grotescos. Un tiempo se puso de moda ilustrar conejos sádicos o montando otros animales como si fueran personas y una gran cantidad de caracoles luchando contra caballeros o aterrorizando mujeres. El meme de los caracoles incluso se expandió a fachadas de catedrales. Si se trataba de una sátira, una representación de la lucha entre las clases o a los lombardos, es todo un misterio. 4. Una bofetada de hierro. Por Felipe IV. Felipe IV, el rey de Francia, comenzó a pedirle al clero de su país un impuesto para mantener la guerra contra Inglaterra. Al papa Bonifacio VIII, también conocido como el Monstruo, no le pareció nadita y lo amenazó. A Felipe no le importó y empezó a limitar el dinero que se enviaba a Roma. Para restablecer la paz y recuperar el dinero, Bonifacio canonizó al abuelo de Felipe y las cosas se calmaron. Pero luego Felipe arrestó a un obispo que era muy amiguito del papa y cuando se negó a liberarlo, el papa lo excomulgó. Así que Felipe mandó unos mercenarios a arrestarlo en su palacio de Anagni. Bonifacio pidió una tregua de 9 horas esperando que los vecinos lo rescataran, pero no ocurrió. Se le leyeron sus cargos y se le pidió renunciar. Bonifacio se negó y se encerró. Los mercenarios lo secuestraron y torturaron en su propio palacio y cuenta la leyenda que durante el secuestro le dieron una bofetada con un guante de hierro. Pasados 3 días, los vecinos decidieron ayudar al papa y lo llevaron al Vaticano donde murió al mes siguiente. 5. ¿Guerra contra los emus? Australia le declaró la guerra a los emus y perdió. Resulta que a los veteranos de la Primera Guerra Mundial les dieron tierras para sembrar, pero después de una sequía, 20,000 emus llegaron a las granjas en busca de comida. Se comieron los cultivos y dañaron las barreras de los conejos. El gobierno envió al mayor Meredith, al sargento McMurray, un soldado y 10,000 municiones. El primer día intentaron emboscar a los emus, pero los emus aplicaron tácticas de dispersión. Para el cuarto día, los emus se habían organizado en pequeños grupos con un líder que daba una alarma de huida en cuanto los humanos se acercaban. Después de 6 días y pocas bajas, el mayor se retiró, pero las protestas obligaron al gobierno a reanudar la guerra. El mayor regresó al campo de batalla y después de un mes reportó 986 bajas y un promedio de 10 disparos por emú. En 3 ocasiones más, los granjeros volvieron a pedir ayuda del gobierno, pero el gobierno ya no estaba dispuesto a perder. Con el tiempo se hicieron barreras para evitar a los emus y en 1999 se firmó la paz cuando se declaró al emú como especie protegida. 6.
¿Momificado vivo? Alejandro Magno murió a sus 32 añitos y su muerte es todo un misterio. Se cuenta que después de varios días de fiesta y mucho vino, le dio un espantoso dolor en su espalda. Tenía una fiebre terrible y su cuerpo se fue paralizando hasta perder el habla. A pesar de todo, parecía estar consciente y reconocer a sus soldados. 11 días después de los primeros síntomas, murió. O eso parece, porque según el historiador Plutarco, el cuerpo de Alejandro no mostraba signos de deterioro aún después de 6 días de muerto. Algunas de las posibles explicaciones de su muerte son envenenamiento, malaria, influenza, leucemia, pancreatitis, alcoholismo, fiebre tifoidea, y una nueva hipótesis sugiere que murió por el síndrome de Guillain-Barré. Este síndrome va paralizando los músculos y la respiración se puede volver sumamente superficial, casi al punto de no notarla, y explicaría por qué el cuerpo de Alejandro no se descomponía ni cambiaba de color, aunque su respiración era tan restringida que posiblemente se encontraba en un coma profundo antes de que lo empezaran a momificar. 7. ¿Un caballo senador? El emperador romano Cayo Julio César Augusto Germánico era un emperador ejemplar, por lo menos 6 meses. Luego se enfermó y quedó un pelín trastornado. A lo mejor ya estaba así. Tenía gustos peculiares. Se revolcaba en monedas y disolvía perlas en vinagre para beberlas. También le gustaba la luna y la seducía para que bajara con él. Lo que no le gustaba nadita era su apodo, Calígula, y prefería que le dijeran Júpiter, sí, como el dios más importante de los romanos, y decapitó varias estatuas del dios para poner la suya. Uy, y si le veía su calvita, eso sí que le enojaba. Prohibió que lo vieran desde arriba y escribió las leyes en letra chiquitita y las puso bien alto. No era muy querido. Una vez se aburrió durante unos juegos y ordenó que una sección del público luchara con las bestias. Pero ni era tan malo. A mí me quería muchísimo. Me daba avena con hojuelas de oro, tenía esclavos y muebles. Además, antes de una carrera nadie podía hacer ruido porque me desconcentraban. Y me quería hacer senador. No más que lo mataron antes. 8. ¿Guerra contra el mar? Un día en las costas del norte de Francia, frente al Canal de la Mancha, el excéntrico emperador Calígula le declaró la guerra a Neptuno y le ordenó a su ejército apuñalar a las olas y atacar el mar. Después de haber ganado, les ordenó tomar conchas como botín de guerra. Quizá lo hizo porque se tenía planeado atacar Britania y los soldados la consideraban una isla misteriosa y aterradora, así que tal vez estaba evitando un motín o se estaba burlando de sus temores. Claro que todo pudo haber sido parte de su locura. 9. ¿Un color para morirse? En 1775, el químico Carl Wilhelm Scheele creó un pigmento verde amarilloso que fascinó a todo el mundo y lo llamó, como no, verde Scheele. El color se empezó a aplicar a todo: telas, papel tapiz, velas, flores, pinturas, libros, jabones, juguetes y hasta dulces. Todo era verde. Unos años después nació el verde Paris, que era más estable y de color similar a las esmeraldas, lo cual también lo hizo muy popular. Pero había un pequeño problemita con ambos colores, y es que estaban hechos con arsénico, y el calor o la humedad producían hidruro de arsénico, un gas sumamente tóxico. Las personas en contacto directo con el pigmento sufrían quemaduras y la exposición prolongada causaba cáncer, pérdida del cabello, vómito, uñas y ojos verdes. Aunque en 1860 se dejó de usar como pigmento, se utilizó como insecticida hasta 1930. 10. ¿Los niños vacunaron a América? En Europa se descubrió que la viruela vacuna te hacía inmune a la viruela. Pero ¿cómo transportar la vacuna a América? Llevar vacas iba a ser caótico. Podían llevar personas que no hubieran sido vacunadas y no se hubieran enfermado de viruela. Una persona chiquita y fácil de mantener. Niños huérfanos. Así, 21 niños huérfanos de entre 3 y 9 años, junto con Isabel Zendal, la directora del orfanato, y su hijo, se embarcaron. Cada 9 días se tomaba una muestra de un niño infectado y se inoculaba a otros 2. Se vacunó a muchas personas, pero pronto se les acabaron los niños y tuvieron que conseguir más para continuar la campaña a América del Sur y Asia. Esta primera expedición sanitaria salvó millones de vidas. ¿Qué pasó con los niños? El rey había prometido devolverlos a su lugar de origen, pero en realidad se fueron quedando atrás conforme ya no los necesitaban y se desconoce su paradero. Cuéntanos, ¿cuál fue tu favorito? ¿Y de qué suceso te gustaría que hiciéramos un video? Recuerda que si te encanta el canal, puedes apoyarnos uniéndote a nuestra comunidad de mentes curiosas y recibir beneficios exclusivos. Solo da clic al botón unirse o ve a patreon.com/curiosamente.